¿De? ¿De qué? De Taime, tenemos que hablar. Pues este era un señor muy serio, muy serio. ¿No tiene que venir Pilar con vosotros? Sí, pero al final... No, se le pegaron las sábanas. Bueno, capítulo 3 del conocimiento de sí mismo de Taime. ¿Sí? No vamos a hablar de Taime, sino de lo que Taime nos compartió. En este tercer capítulo afronta el conocimiento de sí mismo como una ciencia, algo que muchas veces resulta un poquito llamativo, por decirlo de alguna manera, porque incluso cuando nuestro maestro Madhava llamó al yoga la ciencia del yoga, la gente se le dice, ciencia del yoga, pero ¿cómo la ciencia del yoga? El yoga no es una ciencia. Y porque estamos acostumbrados a que en la tele nos salga la publicidad con científicamente comprobado que Homo lava más blanco que no sé quién, ¿no? Pues de la misma manera la ciencia del yoga o el conocimiento de sí mismo como ciencia se puede también refutar científicamente, comprobar científicamente, ¿sí? De la misma manera. Pero bueno, ya iremos viendo a ver cómo nos plantea todo esto Taimni, porque sobre todo lo más importante de este tercer capítulo es cómo se forja, explica cómo se va forjando, cómo vamos construyendo nuestra personalidad, nuestro carácter, ¿sí? No sé si me dará para darlo todo, que son bastantes páginas, pero bueno, pues llegamos hasta donde llegamos y el próximo día más, ¿sí? Una de las características sorprendentes de esta época es la falta de cualquier verdadera comprensión relativa a la naturaleza del hombre. El hombre está intentando conocer todo el universo. Puede decir con seguridad de qué están hechas las estrellas que están a miles de millones de kilómetros en el espacio. Conoce exhaustivamente la constitución de los átomos y de las moléculas, pero de él mismo no sabe prácticamente nada. Y lo que es más sorprendente, está contento de vivir su vida sin preocuparse de saber de dónde viene, cuál es su verdadera naturaleza, por qué está aquí en este mundo y a dónde va después de la muerte. Es realmente asombroso ver cómo la mayoría de las personas en el mundo pueden vivir durante toda su vida sin hacerse estas preguntas tan naturales o sin saber siquiera que estas preguntas pueden hacerse. Esto, si miramos a nuestro alrededor, entre nosotros, los que estamos aquí, si estamos aquí es porque ya nos hemos preguntado esto muchas veces, desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero si miras a tu alrededor en el mundo, como decía, no sé con quién, con saber a qué precio están los tomates, ya te vale. ¿Sí? O si ha subido el precio de la gasolina, o dónde hay una oferta para irte de vacaciones más barata. Yo qué sé. O cómo está el Celta, de puto culo este año. ¿Sí? Con eso ya nos vale. Ya tenemos conversación en el bar con eso para... ¿Sí? Real, para la Real Sociedad, joder. Entonces, la mayoría de la gente está, como podéis comprender desde la perspectiva que nos da ya cierta experiencia de todo esto, en un nivel de percepción de la realidad muy básico, muy simple, muy elemental, muy poquita cosa. Muy poquita cosa, ¿sí? La mayoría de la gente. Algunas personas, muchas veces después de haber pasado por situaciones complicadas, situaciones extremas, dramáticas o traumáticas o situaciones diversas, ¿no? Empiezan a cuestionarse, empiezan a plantearse, empiezan a hacerse preguntas, etc. ¿Sí? Otras personas no les hace falta que pasen por ese tipo de situaciones. Simplemente ya vienen al mundo con esas inquietudes, con esas preguntas, ¿no? Incluso muchas veces, lo digo por propia experiencia, ¿no? Miras alrededor y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué es este mundo en el que me ha tocado llegar, ¿no? Y yo me recuerdo haciendo esas preguntas con 5 o 6 años y claro, ¿quién me iba a responder? Si los que tenía alrededor. No había nadie que me pudiera decir nada, incluidos diversos personajes, digo personajes por llamarlo de alguna manera, que llevaban hábitos, es decir, eran religiosos, incluidas esas personas, ¿sí? No había respuestas, ¿sí? Hasta que, bueno, pues
Muy temprano, afortunadamente, fui encontrándome con la experiencia del yoga, con Madhava sobre todo, ¿no? Y fui comprendiendo un poquito más todas estas cosas, ¿no? Porque esto ya estaba haciéndose desde hace mucho tiempo en mí. El resultado directo de esta falta de algún conocimiento exacto relativo a la naturaleza del hombre y su constitución interna es la imprecisión de nuestras ideas con relación al carácter humano. La palabra carácter se usa generalmente de una manera vaga para las cualidades mentales y morales, así como para la idiosincrasia que caracteriza a un individuo en particular. Es su forma de ser, ¿no? Como le llamamos carácter. El verdadero hombre, con sus diferentes vehículos de conciencia, que se encuentra detrás del vehículo físico, es desconocido e ignorado, y cualquier cosa de su compleja naturaleza que sea capaz de encontrar expresión a través del medio relativamente denso y poco dúctil del vehículo físico se toma como si fuera su verdadera naturaleza. Es por eso por lo que mucha gente se identifica con lo emocional, ¿sí? Con las cosas que siente, o incluso con su mente, con las cosas que pasan por su cabeza, por lo que cree, ¿sí? Por lo que su mente le dice, ¿no? Y eso como si fuera misa, como si fuera la realidad absoluta. Incluso piensa que su mundo interno, su aspecto más sutil, se reduce a eso. Eso es todo lo que hay. ¿Sí? Cuando más allá, incluso de la mente, es cuando verdaderamente puedes encontrar con lo real, con lo verdadero de ti. ¿Sí? Pero claro, si tu percepción, si tu sentido de las cosas no va más allá de darte un poquito, y digo un poquito porque tampoco es que tengamos mucha conciencia de eso, en general me refiero, en general, del funcionamiento de la mente, pues no vamos más allá, no vamos más allá. Damos por hecho que esa es el alma humana, ¿no? Cuando la gente dice, habla de las heridas del alma o de sanar el alma o de todo este tipo de cosas, ¿no? Tienen ni idea de lo que es el alma, ni a qué nivel se producen esos trastornos, eso que se llaman heridas, etcétera, ¿sí? Ni idea, absolutamente, no hay conciencia de esto para nada, no hay conciencia de esto para nada, ¿sí? Entonces, para que veáis que la mayor parte de la humanidad desconoce completamente lo que es el ser humano, ¿sí? Como decía, eh, conocemos la composición de las estrellas y cosas de esas, pero del ser humano muy poco conocemos, ¿no? Ayer leía en un artículo un gallego, un gallego que está explorando la fosa de las Malvinas, 11.000 kilómetros debajo del agua, 11.000 metros debajo del agua, 11 kilómetros, más alto que el Everest. O sea, hay mucha más profundidad debajo del agua que superficie por encima del nivel del mar, que es el Everest, que tiene 8.000 y pico metros. Pues hay mucha más profundidad bajo el agua. Pues conocemos muy poco de lo que hay debajo del agua, aunque conozcamos prácticamente todo del mundo, ¿no? del planeta, pero en superficie. Decía este gallo, joder, parece mentira que estemos explorando otros planetas, ¿sí? y no seamos capaces de explorar el fondo marino que te encuentras. Dices, decía el hombre, joder, bajas aquí y te encuentras con bichos más grandes que tú, que ni siquiera sabes qué son, ni cómo viven, ni qué hacen, o cómo es su existencia. Así decía este hombre, ¿no? Y el batiscafo, que es así como se llama el cacharro en el que baja ahí abajo, lo hizo él. Lo hizo él, porque es que no hay nadie en el mundo que tenga un aparato como ese, ¿no? El siguiente que baja más solamente baja 6.000, no baja como este a 11.000. Ya sabe que si me falla algo, ahí me quedo porque no pueden venir a buscarme, a sacarme de aquí. ¿Sí? Pero tengo todo pensado, decía. Si se enreda algo, suelto lo que se ha enredado y salgo para adelante. Para que veáis el poco conocimiento que tenemos, aunque nos sintamos muy orgullosos de nuestra mente y ahora parece que San Google nos da la respuesta a todo y que todo está en Internet, no es así, no es así. En Internet hay 4 chorradas que nos tienen muy entretenidos, eso sí, muy entretenidos, pero las cosas verdaderamente importantes no están ahí, no están ahí, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de todo este capítulo cómo podemos ir entrando en este mundo interno tan complejo del ser humano, tan inexplorado del ser humano, ¿sí?
porque bueno, sobre todo en el último siglo sí que se ha popularizado mucho el conocimiento de determinados aspectos del carácter o de la personalidad, ¿sí? Incluso aquí le damos mucho empuje, damos mucho la oportunidad de profundizar en ese conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? A través de disciplinas como el eneagrama o la psicología yógica o psicología humanista, etcétera, ¿sí? Y otros sistemas de conocimiento de la personalidad. Pero el ser humano no es solo personalidad. Personalidad es solamente una parte del ser humano, ¿sí? Para mucha gente eso, ni siquiera existe eso. ¿Sí? Incluso le da mucho miedo meterse en según qué cosas de la personalidad, porque ¿y si no me gusta lo que encuentro? Que soléis decir siempre cuando proponemos estas cosas, ¿no? Si no se trata de que te guste o no, se trata de que pongas remedio, de que empieces a conocerlo y hacer que eso funcione bien. No se trata de que te guste o no. Lo que te gusta o no vas a comprarlo a la frutería o al bar, lo que sea, ¿sí? Pero esto no se trata de si te gusta o no, sino de que te conozcas mejor y que hagas mejor las cosas en tu vida. De eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata, ¿sí? Y con esto pues exactamente igual también, ¿no? Exactamente igual. Por otra parte, al considerar que a los seres humanos en conjunto encontraremos que se comportan de un modo peculiar bajo una serie de circunstancias, denominamos a estos modos peculiares de conducta características humanas y damos a cada peculiaridad un nombre determinado. Pero sabemos muy poco de por qué los seres humanos reaccionan de esas maneras particulares y cómo están relacionados unos con otros estos distintos elementos del carácter humano. Algunas de estas características humanas son simples costumbres físicas, otras están relacionadas con nuestra naturaleza emocional y mental, mientras que sin embargo otras son evidentemente de naturaleza espiritual. Pero la palabra carácter aglutina a todas sin distinción. Es decir, podemos ver comportamientos muy distintos en las personas. Comportamientos que a veces son de pura imitación, es como hacemos en internet, copy-pega. ¿Sí? Ves a tus padres, tus hermanos, tus amigos, esos, ¿cómo se llaman ahora? Los influencers, ¿sí? Eh, hacer no sé qué, peinarse de no sé cómo, ponerse no sé qué ropas, ¿no? Y tú tratas de hacer lo mismo porque quieres ser como aquello, ¿no? Antes llevábamos la foto en la camiseta o en la carpeta, una pegatina en la carpeta, ¿sí? Años 70, años 80, sois muy jóvenes, joder. Sois muy jóvenes. Alguna foto subversiva hay por ahí de un chico con melena con la foto con la camiseta del Che Guevara. Y dice que se llama como yo. Hace mucho, mucho tiempo. También usaba otras camisetas, ¿eh? Con semejante confusión de ideas sobre el tema, es muy difícil desarrollar una ciencia de formación del carácter. Puede que sea posible, mediante la aplicación de algunos métodos empíricos, producir ciertos cambios en nuestro carácter, pero esos esfuerzos están destinados a ser esporádicos y de un alcance limitado. Para una verdadera ciencia de la formación del carácter, deberíamos tener, ante todo, un concepto claro de la naturaleza del hombre, de su constitución total y de los poderes y facultades que hay latentes en él. En teosofía se hace mucha referencia a los poderes y facultades que hay latentes en el ser humano, ¿sí? Y nuestra fantasía, cuando hablamos de poderes del ser humano, se nos va a los dibujos animados, ¿sí? Y a ciencia ficción, ¿sí? Si fuéramos capaces de utilizar mejor los poderes no latentes, sino ya activos que tenemos en nosotros, dejaríamos de hacernos pajas mentales con esos poderes latentes que dice la teosofía que tenemos, ¿sí? El poder de la palabra, el poder de la acción, el poder de la voluntad, etc. ¿Sí? Si fuéramos capaces de utilizar mejor esos poderes que tenemos ya, todos, ahora, en nuestras manos, activos, presentes, funcionando, ¿sí? Pero que desgraciadamente no somos muy conscientes de lo poderoso que son esos recursos y que uno habla de cualquier manera, hace cualquier cosa, lo de la voluntad vamos a dejarlo ahí.
Lo de las sábanas que se pegan y qué decía lo de tu gata que te estaba diciendo que te despertaras y tú que no. Sí, pues a ver, ¿dónde está la voluntad? Como decía el otro, ni está ni se lo espera. Estar está, pero muchas veces está dormida, dormida. Eso es lo que nos pasa. Entonces conoceríamos las leyes que gobiernan la actuación de la conciencia a través de los diferentes vehículos que el hombre utiliza en los diferentes planos del sistema solar. Pero el simple conocimiento de estas leyes no es suficiente. Hemos de desarrollar una técnica elaborada que nos capacite para aplicar estas leyes a los diferentes problemas relacionados con la evolución de los vehículos y con el desarrollo de la conciencia. Y finalmente, deberíamos tener una idea clara por lo que se refiere a nuestras aspiraciones, de la meta que tenemos que alcanzar y de las diferentes etapas del sendero que conduce a esa meta. Solo en el ocultismo es donde vamos a encontrar todos esos elementos necesarios para desarrollar una ciencia satisfactoria de la formación del carácter. ¿Cuántas veces cuando hablamos en clase de las situaciones que vivimos, de las experiencias que vamos teniendo y de cómo podemos ir resolviendo distintos conflictos que se dan en nuestra vida cotidiana, familia, trabajo, afectos diversos, etcétera, ¿sí? Vamos explicando cosas y siempre salta alguien diciendo, no, si la teoría la sabemos muy bien. Y la práctica, joder, pues la práctica ¿quién la tiene que hacer? ¿Tu vecino? Tu maestro es el que tiene que practicar, tendrás que practicar tú. Tendrás que ponerte tú. Tendrás que coger tú, pico y pala, remangarte y dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, convertir en realidad esa teoría. Es decir, precipitar desde la mente, que es donde está la teoría, a la vida, a lo cotidiano, pero eso tienes que encargar tú. Me acuerdo de mi padre, que se remangaba, escupía las manos, se frotaba las manos y cogía el sacho. ¿Sí? Así que ya sabéis, lo de escupir las manos no os lo recomiendo mucho, pero coger el sacho sí, virtualmente aunque sea, virtualmente. Lo de escupir las manos, ¿sabes para qué era? ¿Para qué se escupían las manos? Para los callos. A los callos. Para que no te resbalara el mango del sacho y no te hiciera rozadura en la mano. ¿Sí? Como si fuera una crema sola. Sí, sí. Era la crema. Depende de lo que soñaras ese día. Sí, es así. La propia crema que no tenía alergias porque nos la creábamos. Eso es así, sí. Entonces, bueno, pues en la vida, para que ese conocimiento al que vamos teniendo acceso y que nos da las claves de lo que tenemos que ir haciendo, no se quede ahí, lo que tienes que hacer es eso. Insisto, no hace falta que te escupas las manos, pero sí precipitarlo, ponerlo en práctica, llevarlo al día a día, ¿sí? Ponerte a ello, que no quede dando vueltas en la cabeza como una cosa bonita y qué bien habla nuestro profe. ¿Sí? Pues que no quede ahí, que sea algo práctico, que tú llevas a la vida, ¿sí? Tratemos de comprender qué es el carácter según el ocultismo. Todo el universo manifestado según la filosofía oculta es una expresión de la vida divina, que está construyendo forma tras forma y tratando de expresarse a través de estas formas con una perfección siempre en aumento. Esto es muy importante, muy importante. El ser humano como algo, igual que todo lo que le rodea, que está en constante cambio, en constante transformación. Pero una transformación gratuita, casuística o casual, en cualquier dirección, de cualquier manera, no. Hay un sentido, hay una dirección, hay algo a lo que ir. Hay algo a lo que ir. Por lo tanto, no vale decir yo soy así y ya está. No vale, porque eso es bloquear el proceso. ¿Sí? El proceso de cambio, de transformación, de perfeccionamiento, como dice aquí, ¿sí? Y tampoco vale hacer las cosas de cualquier manera. A los cambios, a la transformación, hay que darle dirección, hay que darle sentido, hay que ir hacia algo, hacia la meta, ¿sí?
igual que las flechas amarillas que hay por todas partes. ¿Están en cualquier dirección las flechas amarillas? No, todas apuntan al mismo sitio. ¿Por qué? Porque es allí donde tienes que ir. Es allí donde tienes que ir. Si no vale ir en cualquier dirección, para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un caminante y un peregrino? El camino camina, va aquí para allá, viene y va, llega al mismo sitio que estaba antes, pero más cansado. ¿Sí? El peregrino no, el peregrino tiene una meta. Tiene un camino por donde ir y algo a lo que llegar. Esa es la diferencia. Y esto es de lo que nos está hablando aquí. Esto es de lo que nos está hablando aquí. Inmovilidad, no. Bloqueo del proceso evolutivo, no. Pero cambio en cualquier dirección, en cualquier sentido, tampoco. No vale cambiar por cambiar. Hay que darle dirección, hay que darle sentido. Tienes que tener bien claro dónde está la meta y cómo tienes que ir hacia la meta. ¿Sí? Si no, es andar por andar. Y total, para llegar al mismo sitio que estabas antes, pero cansado, sudado, mojado, para esto queda donde estaba y ya está, ¿no? ¿O no? A por deporte, digo ya. Mi padre nunca hizo deporte. Nunca hizo deporte. Ya le bastaba con tirar del sacho. Se recorrió toda la península de arriba abajo caminando, ¿sí? Pero no por deporte, por obligación, que era peor todavía. Y decía, al monte, vas a caminar al monte. ¿Para qué vas al monte a caminar? Cuando salía, me decía, y encima no traes nada, no traes ni siquiera un palo. Le parecía absurdo que fuera al monte a caminar por caminar. Evidentemente yo tenía otra meta que no era la de llegar a casa cansado, era otra cosa, sí, pero a mi padre no se lo podía explicar. No le daba para alcanzar el sentido de lo que tenía para mí el caminar solo durante horas, durante días a veces, por las montañas. ¿Sí? Pero bueno, eso es otra historia. Pero para que veáis que el proceso evolutivo, el proceso de cambio, tiene una dirección y tiene una meta que alcanzar, y tiene un sentido. ¿Sí? No es de cualquier manera, no es cualquier cosa. ¿Sí? Con una perfección siempre en aumento. Esta expresión ha alcanzado su apogeo en aquellas unidades de conciencia individualizadas que están representadas por seres humanos y cuyos vehículos ofrecen una esfera de acción para la múltiple expresión de los atributos divinos. Esto es también muy importante, muy importante. Todo cuanto existe está en proceso de transformación, cambio y evolución, pero solo en el reino humano se dan las circunstancias de que se dé un proceso de perfeccionamiento de la conciencia, de desarrollo de la conciencia para hacerse autoconsciente, consciente de sí misma. En el resto de la creación no. Por eso es tan especial el formar parte del reino humano y la obligación, el deber que tenemos de conocer hacia dónde tenemos que ir llevando ese proceso evolutivo y poner de nuestra parte toda la voluntad necesaria para que eso se vaya dando. En los demás reinos no. Los demás reinos, con cumplir con su deber, con hacer lo que la madre naturaleza les manda que hagan, es suficiente. Con eso ya tienen bastante. El ser humano no. El ser humano tiene otra cosa que hacer, ¿sí? Y si no te das cuenta de eso, porque todavía no estás muy lejos de ser un animalito, sí, que los hay, y muchos, desgraciadamente demasiados, ¿no? Pues tendrás que ir viviendo y viviendo y viviendo multitud de experiencias para que tu conciencia, a base de golpes, a base de traumas, como decíamos antes, ¿no?, de experiencias dramáticas, se vaya despertando, se vaya planteando cosas, se vaya cuestionando y empiece a mirar hacia dónde tiene que ir con todo eso, ¿sí? Y si no, pues seguirás ahí dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se vaya dando este proceso. Una vez que eso se despierta, ya no es tan necesario, iba a decir violencia, no es que sea necesaria la violencia, pero muchas veces no hay otra manera de despertar la conciencia en alguien, ¿no? Si no le sacudes fuerte, sigue dormido, sigue dormido, ¿sí? Entonces es como el despertador, ¿no? Que a veces te da taquicardias cuando suena el despertador, ¿no? Yo porque tengo musiquita que me pone así muy tal, ¿no?, para despertar, porque si no, recuerdo que tenía un despertador que cada vez que, fíjate hasta qué punto
era el despertador tan macabro que me despertaba 5 minutos antes de que sonara. 5 minutos antes ya me despertaba, ya me desvelaba y estaba esperando que sonara. Sí, del susto que me daba el despertador, hasta que al final dije, no puede ser, la vida no puede seguir así. Me deshice del despertador. Le quité la campanilla. ¡Qué un ruido! Tremendo, le quité la campanilla porque aquello era tremendo. La vida muchas veces nos tiene que despertar así, ¿no? Para que se vaya dando este proceso. Si no, estamos muy dormidos, ¿eh? Muy dormidos. Así que bueno, que no se tenga que repetir mucho tiempo esos despertares tan traumáticos, tan traumáticos. Ante la gran diversidad de formas que estos modos de expresión adoptan en la vida actual, es natural que se pregunte si existe alguna relación subyacente entre estas diversas características humanas y si es así, cuál es la naturaleza de esa relación. A pesar de la aparente dificultad para clasificar los diferentes elementos del carácter humano, el problema no es tan difícil como parece, siempre que tengamos la señal adecuada para esta clasificación. Esta señal se encuentra en la triple naturaleza de la vida divina, una doctrina que se encuentra en una u otra forma prácticamente en casi todas las grandes religiones del mundo. Esta triple naturaleza, en relación a la conciencia, da nacimiento a los 3 aspectos fundamentales que son denominados, y esto os sonará mucho los que venís a las clases de meditación aquí, Sat, Chit, Ananda. Y en relación a la materia, da origen a las 3 cualidades fundamentales que son denominadas tamas, rayas y sattva, que son las 3 formas de funcionamiento de la materia, siendo la conciencia y la materia el resultado de la diferenciación primaria del absoluto inmanifestado. Soy uno, vuélvame muchos, ¿no? Ese gran manvantara o acto de voluntad es el que dio lugar a la creación, a la manifestación, ¿sí? Pero para que se pudiera dar la manifestación, ¿qué tuvo que ocurrir? Primero, que el uno se dividiera en 2, la polaridad, ¿sí? Y la combinación entre el 1 y el 2 dio lugar a toda la manifestación, que es el 3. A, U y M, que es el Om, que tantas veces repetimos en todas las prácticas, ¿sí? Eso es. Entonces, ¿cuáles son las características de ese 1, que es esa conciencia divina? Pues Sat, Chit y Ananda, ¿sí? Que aquí describe de una forma un poquito diferente de lo que nosotros explicamos cuando hablamos de los mantras y explicamos Satchitananda como existencia, conciencia y dicha absoluta, ¿sí? Un poquito diferente, pero bien interesante la explicación que da aquí de Satchitananda, porque nos conecta precisamente con ese proceso evolutivo de conciencia que tenemos que ir desarrollando y nos permite ver un poco más claramente por dónde tiene que ir todo ese proceso, ¿sí? Vamos a ir viendo un poco más todo esto. Las triplicidades que se observan en todas partes de la naturaleza son el resultado del reflejo de los planos inferiores de estas triplicidades fundamentales de conciencia y materia. Y la gran variedad de fenómenos se debe a las diferentes condiciones proporcionadas por los planos sucesivos y a las innumerables combinaciones y permutaciones que desembocan en esas manifestaciones. A pesar de lo fascinante que es esta línea de pensamiento, no es posible entrar en detalle en este lugar. La cuestión que es necesario que retengamos aquí es que todas esas cualidades positivas reconocidas y todos los rasgos que constituyen el carácter de los diferentes individuos son simples modos de expresión de estos aspectos fundamentales de la naturaleza divina en los planos inferiores de la manifestación. De la misma manera que todos los colores que encontramos en la naturaleza o preparados artificialmente son distintas combinaciones de los 3 colores primarios, azul, rojo y amarillo. Unas cuantas ilustraciones aclararán este punto, y si no, habláis con la maestra de pintura que sabe mucho de los colores primarios y de todo esto, que le pinta estas cosas, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando se mezclan los colores y cómo salen los tonos diferentes con cada combinación de colores, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando el aspecto Sat de la conciencia se refleja en la esfera de la personalidad, puede dar nacimiento a un número de cualidades que aumenta externamente
diferentes unas de otras si se examinan más a fondo, si se ve que poseen una base común. Tomemos, por ejemplo, los bien conocidos rasgos de carácter: valor, fortaleza, decisión. Valor, fortaleza, decisión. Relacionados con el aspecto Sat, que para nosotros cuando explicamos Satchitananda, Sat es vida o existencia, ¿sí? Si analizamos estas cualidades, encontraremos que representan simplemente diferentes modos de manifestación del principio de estabilidad implicado en el aspecto Sat. Cuando una persona persiste en una determinada línea de acción, a pesar de los peligros que la acechan, se dice que tiene valor, es valiente, ¿sí? Está demostrando estabilidad en medio de las dificultades, ¿sí? Cuando una persona sigue una determinada línea de acción, a pesar de las tentaciones que le asaltan, se dice que tiene fortaleza o voluntad, lo que decíamos antes, ¿no? 5 minutos más a la cama. Fortaleza o voluntad. Está demostrando estabilidad en medio de las tentaciones. ¿Las tentaciones qué son? Las distracciones, las tendencias que tenemos a quedarnos, a dejar estando por ahí, ¿sí? ¿Sí? Cuando una persona persevera en una línea de acción, a pesar de las alternativas que se le presentan, se dice que demuestra decisión de carácter. Está demostrando estabilidad en medio de las perturbaciones mentales. ¿Cuántas cosas nos atraen del mundo que nos rodea? ¿Cuántas cosas te llaman la atención y te dicen, ¿y si el camino fuera por aquí? ¿Y si me gustaría ir por allá? ¿Y si me pusiera a hacer zumba? Acabaría zumbado. ¿Y si fuera pilates? Acabarías como Pilatos. ¿Y si...? Es que hoy he dormido bien. No suele pasar muy a menudo. Entonces, pues bueno, ¿cuántas cosas nos atraen en el mundo exterior y nos distraen y nos apartan de esa línea de trabajo que en un momento dado hemos decidido y hemos hecho por aquí, por aquí, por aquí, y de pronto, ¿sí? Bueno, pues ya sabemos lo que nos toca. Seguir la veta. Como en la mina. Tú sigue la veta, que ahí es donde está el tesoro. Tú sigue la veta. ¿Sí? Por ahí. Sí, profundizando. ¿Y hay cosas que te atraigan? Bien, vale, bien, pero yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Sí, bien, muy bien, pero yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Eso. Así que ya sabéis, no os distraigáis. No os distraigáis con las cosas de vida. Así pues, vemos que estos rasgos del carácter, que externamente parecen tan distintos, son realmente el principio de estabilidad que se manifiesta bajo las diferentes condiciones de vida. La estabilidad es un atributo fundamental de la voluntad, la cual es un reflejo del aspecto Sat de la conciencia, ¿sí? De la conciencia o de la divinidad, ¿sí? Así que voluntad, ¿sí? En distintos aspectos. Es que las palabras son distintas, pero hacia donde indican, hacia donde señalan, es lo mismo, ¿sí? La misma consideración sirve en el caso de los otros dos aspectos. Cuando el aspecto Ananda de Chit hablará después, Sat, Chit, Ananda. Hemos hablado de Sat como voluntad en diferentes aspectos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de Ananda. Cuando el aspecto Ananda de la conciencia se refleja en la esfera de la personalidad, da origen a la sabiduría. ¿Qué tiene que ver Ananda con la sabiduría? Ahora bien, uno de los atributos fundamentales de la sabiduría es la percepción de la unidad de la vida, manifestándose a través de todas las formas. Eso que en yoga llamamos bhavana, la conciencia de la unidad de todas las cosas y de todos los seres, bhavana, ¿sí? Y que en la teosofía, por ejemplo, se maneja mucho el término de la fraternidad universal. No hay fraternidad universal si no hay conciencia de Satchitananda, por lo tanto de Ananda.
y por lo tanto de unidad de todas las cosas y de todos los seres. No hay fraternidad posible. ¿Sí? En los planos superiores del espíritu, esta percepción es directa y clara, pero en la región de la personalidad, esta unidad apenas se siente y aparece como amor en formas diferentes. Todas las cualidades, como el afecto, la compasión y la devoción, en este plano se basan en esta percepción indirecta de la unidad, siendo las diferencias en la forma externa el resultado de las distintas circunstancias bajo las cuales se expresa el sentido de unidad. Es decir, el sentido de unidad es el mismo para todos. Es un arquetipo. Esa conciencia bávana o conciencia de unidad de todas las cosas y de todos los seres, eso, la fraternidad universal, es un arquetipo, un ideal que está en la mente superior, en la mente abstracta, y es una cualidad del alma, de la conciencia, del espíritu en nosotros, ¿sí? Pero dependiendo de tu personalidad, cuando esa conciencia unidad se precipita, se convierte en algo concreto en ti, es de una manera, y en tu vecino es de otra forma diferente, y en el otro pues de otra forma distinta. Y ahí, ahora veremos cómo la misma cualidad de unidad, de sentido de la unidad, se manifiesta en diferentes formas, en distintas personas, ¿sí? Así pues, cuando sentimos una afinidad con otra persona, tanto que esta persona tenga algo que ver con nosotros en esta vida como no, se dice de nosotros que sentimos afecto. Le queremos a esa persona, ¿sí? Le queremos, indistintamente de que nos acostemos o no, pues, le queremos, ¿sí? Es un amor originado por la asociación en vidas pasadas en diferentes clases de relación. Cuando vemos a otro ser humano que está en unas condiciones desgraciadas, al estar la vida divina bloqueada por las debilidades que acosan a los cuerpos, y nuestro amor se manifiesta ante ese ser humano caído, se dice que tenemos compasión. Es decir, tanto el afecto como la compasión son matices de esa conciencia de unidad. Es el amor prodigándose en aquellos que son débiles y que necesitan nuestra comprensión y nuestra ayuda. Fijaros cómo describe aquí a la persona que está en unas condiciones desgraciadas, ¿sí? Al estar la vida divina bloqueada por las debilidades que acosan a los cuerpos. Los cuerpos tienen sus propias propiedades, por decirlo de alguna manera. Es como si fueran filtros de esa conciencia divina, y que esa conciencia divina, al pasar por esos filtros de la personalidad, de los cuerpos de la personalidad, se distorsiona y bloquea las cualidades divinas, haciendo caer a la personalidad en situación de desgracia. ¿Qué es lo que es una desgracia? Carecer de la gracia divina. Carecer de la gracia divina. No es que no tengas gracia divina, sino que está bloqueada. Los filtros de los distintos cuerpos de la personalidad bloquean, distorsionan, pervierten, por decirlo de alguna manera, lo distorsionan y no permiten que llegue al plano de la manifestación de la vida cotidiana esa chispa divina, esa gracia divina que todos tenemos, porque ahí adentro está la chispa divina en cada uno de nosotros, ¿sí? Y está por igual. Esa chispa divina está por igual en todos, pero su manifestación, su precipitarse a la vida cotidiana se ve muchas veces entorpecida, se ve trastocada, corrompida, por decirlo de alguna manera, por las características de los cuerpos de la personalidad de cada uno. Por eso también es importante, como veremos más adelante, ir trabajando con esos cuerpos de la personalidad, ir afinando, ir poniéndolos en orden, en armonía, eso que tantas veces decimos, pensamiento, deseo y acción en la misma dirección, y hay que hacer un trabajo sobre la personalidad, conociendo lo físico primero para saber cómo funciona y ayudarle a que funcione mejor y te sirva mejor. Profundizando en el conocimiento del cuerpo emocional, sabiendo cómo funciona y ayudándole a que funcione mejor para que te sirva mejor el cuerpo emocional, en lugar de ponerte trabas y ponerte zancadillas todo el tiempo y hacértelo pasar mal todo el tiempo, ¿sí? Sufriendo, ¿sí? Conociendo también el cuerpo mental, cómo funciona, qué es lo que necesita, dándole lo que necesita, poniendo en orden el funcionamiento de la mente
para que te sirva mejor y no que te traicione, no que te haga que se vuelva en contra tuyo, que te sabotee la vida, etc. Porque ¿quién creéis que os pone las zancadillas? El de siempre. ¿El vecino? El vecino de arriba, ¿no? Tu mente es la que te traiciona todo el tiempo. ¿Quién te ha tratado peor que tu propia mente? ¿Alguien te ha dicho cosas peores que tú a ti misma? No. ¿Y qué haces con esa mente? Hombre, los que trabajamos aquí, pues tenemos la suerte de encontrarnos con unas herramientas de trabajo valiosísimas con las que tenemos oportunidad, ¿no? De ir trabajando, escupiendo las manos y poniéndonos a trabajar. Ahí, pico y pala, ¿no? A veces un poco más, otras veces un poco menos, ¿no? Según con lo que nos toque el día de clase que estemos aquí o el encuentro que tengamos aquí, pues haciendo nuestro trabajo, ¿no? Haciendo nuestro trabajo. Pero ahí afuera. 11 millones de luces LED. Tengo que comprarme un helicóptero, porque si no tengo un helicóptero no llego a casa. Hay que afilar el sacho fuera. Hay que poner gafas de sol. Hay que poner una guillotina ahí en la plaza y empezar que rueden cabezas, hombre, que rueden cabezas. Una guillotina. Venga, hombre. Ay, por Dios, qué mundo. Dirigiéndose o prodigándose en aquellas personas que son débiles y que necesitan nuestra comprensión y nuestra ayuda, ¿sí? Cuando vemos a otra persona que encarna el ideal que adoramos y nuestro amor se decanta hacia ese individuo y queremos unir nuestra vida a la suya más grande, se dice entonces que demostramos devoción. Devoción, compasión y afecto es lo mismo, aunque nos parezca cosas muy distintas, pero son matices de ese Ananda que es del que estamos hablando, ¿sí? Es el amor que se entrega a aquel que reconocemos como nuestro superior en sabiduría, poder o conocimiento. Por lo tanto, vemos pues que cierto número de elementos del carácter humano son simplemente reflejos del aspecto conciencia denominado Ananda, manifestándose en las diferentes condiciones de la vida humana. Cuando el tercer aspecto de la conciencia se refleja en la esfera de la personalidad, da origen al conocimiento de los objetos concretos. Es chit o conocimiento, ¿sí? Con el detenido análisis se encontrará que la observación, la memoria, el razonamiento y otras funciones de la mente inferior, de la mente concreta, son simples reflejos del aspecto chit de la conciencia bajo diferentes condiciones. Así pues, por ejemplo, cuando nos ponemos mentalmente en contacto con cualquier objeto desconocido a través de nuestros sentidos físicos, se dice que lo observamos. La observación es un aspecto de la mente reuniendo sus materiales. Cuando la mente toma nota de cualquier objeto que posteriormente pueda ser utilizado en sus operaciones, entra en juego la memoria, es decir, ¡chac!, al archivo. Tú observas con tus sentidos, con tu percepción, con tus radares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vista, oído, tacto, olfato, ¿sí? Tenemos muy distintas maneras de percibir las cosas, ¿no? Y muchas veces esos instrumentos o esos radares, como llamo yo, ¿no? Que nos conectan con el objeto que estamos observando, nos puede conectar en nuestra mente con experiencias vitales muy diversas, ¿no? Ayer comentaba con Silvia, estábamos viendo una película y aparece en la película una escena con una escalera muy peculiar, ¿no? Muy peculiar, no se ven escaleras de esas así, como de caracol, ¿no? Entonces, de pronto me vino un flash de una imagen que le decía a ella, no sé si era un sueño o si realmente estuve en una casa así. Una casa antigua, de las que había en mi pueblo cuando yo apenas era un crío, con unas escaleras muy peculiares, formando como una especie de arco entre dos escaleras, ¿no? Una cosa muy especial. Pero no sé si es un sueño o si realmente existía una casa así y yo estuve en esa casa así, ¿no? No lo sé. Pero en la memoria hay algo que cuando veo la visión de algo, ¡pac!, me lleva para allá. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo con la música, por ejemplo, con sonidos que nos retraen a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, ¿sí? O con los olores,
que de pronto hueles a leña quemándose en una chimenea, por ejemplo, y vas a una cabaña de pastor, que estabas en no sé qué montaña por ahí, pasando unos días, o lo que sea, ¿sí? Entonces, fijaros cómo la memoria es tan importante, que la mantengamos además activa, ágil, útil, etcétera, ¿sí? Teniendo además discernimiento sobre la memoria, es decir, sabiendo cómo utilizar la memoria. Hay mucha gente que utiliza muy mal la memoria, ¿sí? Para regodearse en las penas, en la tristeza, o lamentarse, quejarse, etcétera, ¿sí? Incluso en el budismo se hace referencia a esto, ¿no? Rectitud de memoria. Es uno de los puntos del noble octuple sendero, uno de los pasos del noble octuple sendero, rectitud de memoria. Sí, es importante que alimentemos bien la memoria, que utilicemos bien la memoria, que la tengamos bien engrasada. Una cosa es que se te olvide dónde has dejado el coche o dónde has dejado las llaves en casa. Pero hacer un buen uso de la memoria es muy importante, tremendamente importante, y tiene que ver con este aspecto ananda del espíritu en cada uno de nosotros, ¿eh? Del aspecto chit, ¿sí? De la memoria. La memoria es la mente reteniendo materiales para un uso futuro. Cuando los diferentes objetos que han sido observados son comparados y contrastados y se han sacado conclusiones, se dice que la mente razona. La razón se apoya en la memoria. Cuanta más memoria tienes, tu razonamiento es más razonable, es más exacto, es más perfecto. Cuanto menos datos tienes en la memoria, o cuanto menos te acuerdas, o como ocurre a veces, que tenemos memoria selectiva y nos acordamos solo de algunas cosas. Nuestro razonamiento está pervertido, está corrompido por esa memoria selectiva. Solo te acuerdas de algunas cosas, de las que te interesan, claro. O a veces también te montas una película. O incluso, en lugar de basar tu razonamiento en la memoria, echas a mano de la fantasía, te inventas los datos que sea y tu razonamiento es ciencia ficción. Pero tú razonas, tu mente razona igual, ¿sí? Pero un razonamiento no válido. Razonar, hasta los perros razonan, ¿sí? Pero tienen muy poca megabytes en la memoria. Hay que ampliar la memoria. Hay que meter más datos, hay que ampliar el disco duro. El ser humano, afortunadamente, tenemos un disco duro, alguno más duro que otro, pero un disco duro que puede meter datos ahí casi hasta el infinito, ¿eh? El razonamiento es la mente estableciendo una relación entre los objetos que ha observado y retenido en el trasfondo de la memoria. Todas estas facultades mentales están relacionadas con el conocimiento de un aspecto o en otro y se derivan del aspecto chit de la conciencia, ¿sí? Lo que se ha dicho en los párrafos anteriores servirá para demostrar que todas estas características y facultades humanas a las cuales damos diferentes nombres son simplemente manifestaciones de los tres aspectos de la conciencia en todas sus permutaciones y combinaciones. Algunas de estas características son simples derivaciones de un aspecto determinado, mientras que otras son derivaciones complejas de más de un aspecto, estando además la expresión de las mismas modificada y complicada por los distintos caracteres de los diferentes vehículos, según que predominen en ellos los elementos sádvico, rayásico o tamásico. Importante que nos demos cuenta también de estas características del funcionamiento de los distintos cuerpos, ¿no? Un cuerpo físico tamásico siempre se le van a pegar las sábanas. Siempre va a tener resistencia a moverse, a cambiar, a hacer cosas, siempre. Un cuerpo físico rayásico, polvorilla, ¿no? Parece que son tres de todo lo que se mueve. Es como esos piros que se mueven mucho. Parece que tienes 3 hijos y solo es uno, ¿sí? De todo lo que se mueve. Eso es rayásico. Sádvicos hay pocos. Es el que cuando se tiene que mover se mueve, cuando tiene que parar se para. De esos hay pocos.
¿sí? Una emoción rayásica, un dragón Khan. Ahora sube, ahora baja, ahora está en la gloria, ahora está en los infiernos, ahora no sé. Una emotividad tamásica, ni siente ni padece, digo, ¿eh? ¿Cómo? Ni siente ni padece. Una emotividad sádica, pues cuando se tiene que entusiasmar, se entusiasma, ¿sí? Como Vicky el vikingo, ¡qué contento estoy! ¿Sí? Los más jóvenes no sabéis lo que es eso. ¿Conocíais Vicky el vikingo? Sí. Sí, conocías el... Sí, también llevé camiseta de Che Guevara. Ah, sí. Ya me has matado, ya me has matado. Eso es eterno. Sí, eso será eterno. Pues eso, una emotividad sádica es aquella que busca siempre el equilibrio. Ni se exalta demasiado, ni se hunde demasiado, ¿sí? Sí tiene sus fluctuaciones con las cosas de la vida, pero mantiene un equilibrio, una serena seguridad, o unos márgenes de seguridad serenos en los que ni se exalta ni se hunde emocionalmente bajo ninguna circunstancia, ¿sí? No es ni el que siente ni padece, porque si no te conviertes en un pedrulo, ¿sí? Pero no te dejas llevar por tan fácilmente, ¿sí? Y con la mente igual, ¿no? Una mente rayásica es la que está disparando todo el tiempo todo tipo de pensamiento, parece una ametralladora. Todo el tiempo, ¿no? Haciendo ruido, ¿sí? Una mente tamásica, la que le cuesta mucho pensar, la que le cuesta mucho entender las cosas, la que le cuesta mucho tomar una decisión. Seguro que conocéis personas si no habéis pasado en algún momento por ese tipo de situación, ¿no? Digo yo que aunque tengas una tendencia a ser de una manera o de otra, podemos variar, ¿no? Sí, claro. Estamos aquí precisamente para ir llevando Si todo. Claro, para irlo llevando todo a lo sádico, al equilibrio. Tenemos que llevar lo físico al equilibrio, lo emocional al equilibrio y la mente también al equilibrio, ¿sí? Ni que esté disparando pensamientos todo el tiempo que no para, que te tiene frita la cabeza con tanto ruido, ni tampoco que esté adormilada la mente, sino que piense lo que tiene que pensar, que piense bien y que estás tú ahí como conciencia, que es de lo que estamos hablando, pues vigilando lo que hace la mente, vigilando lo que hacen las emociones, vigilando incluso qué es lo que el cuerpo te está pidiendo y qué es lo que es justo y necesario que le des y qué es lo que no. ¿Sí? Cuando paséis por la esquina, que está siempre la panadería con la puerta abierta, Yo entro siempre. pues a ver. Siempre que lo necesites. Siempre que lo necesito. Huele también en la panadería. ¿Por qué crees que suelen estar las panaderías con la puerta abierta? Huele riquísimo. Según pasas delante, ¿no? ¡Ras! Para adentro. Es buenísimo. Pasa como el frigorífico, Bueno, pues ya ves. El frigorífico no huele, ahí interviene mucho la voluntad. Claro, por eso es, claro, por eso lo de la, claro, por eso lo de la perseguir siempre el equilibrio, ¿sí? Hacer el esfuerzo por construir y por reforzar el equilibrio, para no dejarse llevar tan fácilmente por todo, ¿sí? Que es lo que nos pasa demasiadas veces, ¿no? Resultará un motivo interesante de investigación si todos los elementos conocidos del carácter humano se analizan y se investigan hasta sus respectivos orígenes y se demuestra claramente que todos los fenómenos aparentemente diversos y complicados de la vida y de la conducta humana son debidos a la luz de la conciencia divina, estallando en una miríada de colores a través de los vehículos de los jivatmas que intervienen en el esquema evolutivo. Los jivatmas son las almas humanas, ¿no? Entonces, esa alma humana que es la misma en todos, cuando, como decía antes, ¿no? Cada cuerpo de la personalidad es como un filtro. Entonces, al filtrarse esa chispa divina a través de los filtros, estalla en miles de colores, algunos no muy agradables, ¿sí? Hay rasgos de la personalidad que son, hablando mal y pronto, jodidos de convivir con ellos. Pero si no los conoces y no sabes qué hacer con ellos, estás viviendo un infierno.
toda tu vida. Pero no porque tenga que ser así, sino porque no te pones a investigar y resolver los conflictos que se vayan dando en tus cuerpos de la personalidad. ¿Sí? Cuando hacemos el curso de Enneagrama, bueno, algunos ya habéis hecho aquí el curso, ¿no? Y constantemente estamos, me doy cuenta de, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque eso es la manera de remontarse a la conciencia, y desde ahí buscar el equilibrio de todo el tiempo. El equilibrio de todo el tiempo. Equilibrio no significa que siempre tenga que ser lo mismo. A veces tendrás que entrar en la panadería y otras veces no. No siempre, ni tampoco nunca. No voy a entrar a la panadería, no voy a ser que salga de allí con media docena de pasteles. Pero si no has comprado pan, entra y compra pan, no media docena de pasteles. ¿Sí? O una docena, lo que haga falta, ¿no? Pero que sea a conciencia, no por arrebato, sino a conciencia, ¿sí? De 6 compras 2. Y me voy a comer media docena de pasteles o una docena entera. Si son pequeños, una docena, que no llegan para nada. En mi pueblo había una sola pastelería. Serras. Tú conociste a los de Serras, ¿no? Una vez coincidimos comiendo. Hacían pasteles grandes. Grandes. Entonces, mi tío abuelo solía llevar media docena de pasteles de vez en cuando a casa y, joder, nos poníamos las botas allí, los sobrinos, Pero al cabo de unos años, yo ya era adolescente, abrieron otra pastelería, la novedad del pueblo, otra pastelería, pero los pasteles eran de eso que tienes que mirar con lupa. ¿Pero esto qué es? Pues si como 3 de un bocado, me caben 3 en la mano, me como de 3 en 3. ¿Esto qué es? ¿Sí? No vale. Los pasteles tienen que ser grandes. De llenarte la boca y comerlo a cachos. Depende, pero si varías el sabor también. Golosa. No, pero tú sabes muy bien que todas las cositas vienen Claro, muy pequeñita dosis. Bueno, hace cada uno lo que queráis con los pasteles. Es buena reflexión. La anterior exposición de las características y facultades de la naturaleza humana tal vez nos capacitará para comprender hasta cierto punto lo que es el carácter humano y así nos permitirá establecer las bases de una verdadera ciencia de la formación del carácter. Podemos ver ahora que el carácter de un individuo determinado es la suma total de todos los diferentes modos en los que se manifiesta su conciencia a través de sus diferentes vehículos físico, emocional, mental y espiritual. Aquí no hemos hablado del aspecto espiritual o cómo la conciencia se expresa a través de la conciencia del aspecto espiritual, pero una persona en la que este aspecto ya se ha despertado, ¿sí? Eso que se dice cuando publique el segundo libro, ya lo veréis, tengo que jubilar para escribir, tengo que jubilar. No me da la vida para... Entonces, ahí ya veréis a los que se llaman los 2 veces nacidos. Los nacidos a la carne y los nacidos al espíritu. Esos son los 2 veces nacidos. Los nacidos al espíritu son los que tienen percepción espiritual. Y es que la conciencia ya se va expresando también a través de ese plano espiritual. Y entonces, el comportamiento de la personalidad es diferente porque hay otro aspecto más que empieza a tener fuerza, que empieza a tener poder sobre tu vida, que es el aspecto espiritual. Y digo empieza a poder porque esto es un camino muy largo, que a veces podrá más, a veces podrá menos, a veces se escapará de las manos y otras veces dominará. Y habrá que ir cultivando esa percepción espiritual para que podamos poner la personalidad al servicio del alma humana, de la conciencia, ¿sí? Y tomar las decisiones de ahí, vivir desde ahí, relacionarnos desde ahí, estar ahí. Pero eso es un largo proceso, un muy largo proceso, ¿sí? Hay mucha gente en la que esto todavía no ha sucedido y está funcionando en la pura personalidad, incluso en los aspectos más básicos de la personalidad. Como decía antes, animalito total.
hace lo que le sale y ni siquiera se da cuenta por qué, ni dónde, ni cómo es que se le ha ocurrido eso. Ni siquiera se entera, ¿sí? Luego sí hay individuos que sí se dan más cuenta, pero que no pueden con sus impulsos, sus arrebatos, les puede, como cuando pasas por la pastelería, les puede y no da, pero es que... Y ya se buscará en la mente la justificación que sea, ¿sí? Y luego llegará un momento en el que veas cómo la mente te está justificando lo que te da la gana, los impulsos, ¿no? Y que te he pillado, ¿sí? Y entonces empezarás a no dejar que la mente justifique cualquier cosa, etcétera, ¿sí? Y así sucesivamente, es un proceso, ¿sí? Un proceso larguísimo de darse cuenta y tomar decisiones, darse cuenta y tomar decisiones, darse cuenta, tomar decisiones, y seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante con todo esto, ¿sí? Esto es el proceso, esto es así, ¿sí? Este compendio total solo puede ser una pequeña fracción de la totalidad de los aspectos de la manifestación que hacen posible que la conciencia divina actúe a través de ellos. A medida que la persona evoluciona, todas estas posibilidades que están encerradas en ese fragmento de la divinidad pasan una a una desde el estado de latencia al de potencia, y el carácter se enriquece y se convierte en un instrumento más rico y eficiente de la vida divina que actúa a través suyo. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Primero la personalidad campa a sus anchas y desde ser un animalito, pues a ser una persona muy interesante, muy a por lo tuyo, etcétera, ¿sí? Hasta ser una persona que tiene más humana, que se dice, ¿no? Que tiene más en cuenta a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta poner la personalidad al servicio del alma, ¿sí? Donde ya no caben tonterías. Te puedes conceder alguna que otra licencia, ¿no? Pero sabiendo ya perfectamente lo que haces, cuándo lo haces, por qué lo haces y cuánto de eso vas a hacer, sin dejarte llevar por, sino decidiendo tú, ¿sí? Es completamente diferente, ¿sí? Entonces, bueno, pues cada uno tenemos que ir viendo dónde andamos y a dónde vamos y cómo tenemos que ir indo. ¿Sí? Muy bien. Todos los atributos de la vida divina están presentes en forma latente en cada fragmento individual de la divinidad representada por un jivatma, por un alma humana, ¿sí? Todos los atributos de la vida divina está ahí. ¿Cuántas veces? Yo creo que hace poco se escribía esto, ¿no? Todo está en todos todo el tiempo. Sí. Y eso antes de que lo inventara la física cuántica ya lo sabía yo. Ya hablaba yo de eso antes que la física cuántica. Pero bueno, bienvenidos al mundo. A medida que el jivatma evoluciona, estos atributos se van manifestando uno tras otro y gradualmente el individuo se va acercando a aquella condición de perfección relativa en la cual todos los atributos están en plena manifestación. Así pues, el carácter de un individuo es en realidad el espectro incompleto de las cualidades divinas que él manifiesta en su etapa particular de desarrollo, produciendo la luz de la conciencia al manifestarse a través de los vehículos imperfectos, el espectro parcial. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Todos hemos visto en los libros de GB, ¿verdad? O de la ESO, o de cuando sea, la luz pasando por un prisma y formando los 7 colores del arco iris, ¿sí? Claro, ¿qué ocurre? Que vemos los colores de la vida, que son más de 7, los 7 son los básicos, ¿sí? Y cada uno nos quedamos con el color que nos apetece, ¿sí? Pues aupa Orio, yo el amarillo, ¿sí? Las tarineras, los aguiluchos de Orio, la mejor tarinera del mundo mundial, ¿sí? Otro se quedará pues con el color violeta, ¿sí? Porque está muy de moda el color violeta, ¿sí? Otro se quedará con el rojo del Atleti, ¿sí? Otro se quedará pues, con lo que sea, ¿sí? Sin darse cuenta que en la luz están todos los colores, están todos los matices, está todo cuanto existe. Todo está en todos, todo el tiempo, ¿sí? De ese todo está en todos, lo que cada uno manifestamos pues es una parte de ese todo, ¿sí? Me decía hace unos días en clase una señora, pero la felicidad completa no existe, algo que aquí ya hemos escuchado también muchas veces. Digo, ¿cómo sabes que no existe?
porque no lo has experimentado. ¿Cuántas cosas no has experimentado y existen en la vida? ¿Sí? ¿Tú eres feliz de vez en cuando? En algún momento tendrás de entusiasmo, ¿no? De alegría o de sentirte bien, ¿no? Pues eso es como las migas que caen de la mesa y tú ves las migas en el suelo y piensas que solamente existen las migas. Si caen las migas es porque arriba hay un pan, o hay un bizcocho, o hay algo grande del cual caen las migas. Si tú eres feliz en algún momento, si tú experimentas alegría en un momento, si te entusiasmas con algo en algún momento es porque la dicha absoluta, la felicidad absoluta existe. Si no, no te caerían las migas. No serías feliz, no encontrarías alegría en nada. ¿Sí? ¿De dónde viene esa alegría, si no? ¿Por qué crees que Masi sonríe casi siempre? Porque está en contacto con la dicha absoluta. Y así todo. ¿Sí? Lo que pasa es que nuestra percepción es tan limitada. Estamos vemos tan poquito, eso que nos ponemos gafas para mirar, pero vemos tan poquito que no nos damos cuenta de nada. No nos damos cuenta. A veces, cuando los terraplanistas hablan de sus teorías y todo esto, ¿no? Con todo respeto al mundo, ¿no? Pero no, tú miras al horizonte, está recto, ¿no? El mundo es plano. Te falta perspectiva. Tú subes a una montaña alta y ves perfectamente la curvatura de la línea del mar, del horizonte del mar, ¿no? Sube a Santa Tecla, por ejemplo, y mira desde allí el mar. Y es lugares más altos. Subes a, ¿cómo es el mirador ese que está en la Costa de la Morte? Una garita que hay allí cerca de San Andrés de Teixido. ¿Sí? Garita del Beiro. Esa, en el Beiro. Te pones allá mirando al mar y ves perfectamente la curvatura del horizonte del mar. Y así sucesivamente con todo. Nos falta perspectiva. Somos muy terraplanistas en muchas de estas cosas espirituales. Somos muy terraplanistas, no vemos nada. No vemos más que lo que tenemos delante, vemos muy poquito, ¿sí? Por eso la invitación para que pues, continuemos viendo, compartiendo lo que desde la noche de los tiempos, grandes sabios, maestros y personas con un nivel de conciencia muy elevado como Taimni, ¿no? Pues nos van legando, nos van compartiendo cosas que nos pueden servir para nosotros para levantar más la mirada y ver un poco más, ¿no? Y ver un poco más. ¿Sí? Y eso es muy importante que vayamos haciendo. No nos conformemos con lo que tenemos en nuestro corral, que estamos en un corralito y estamos ahí metidos y parece que nos basta con eso, ¿no? Como las gallinas picoteando a ver dónde sale un gusano, ahí mirando a ver dónde picoteando en el suelo. El universo es muy amplio. Incluso la propia palabra ya lo dice, ¿no? El universo, el uno en lo diverso. Hay tanto que descubrir, hay tanto que mirar, hay tanto de lo que hacerse consciente, hay tanto de lo que darse cuenta. ¿Sí? Adelante con todo y más. Como decía la película de Story, hasta el infinito y mucho más. ¿Sí? No sé si dejarlo aquí porque todavía queda un montón de capítulo aquí. Un poquito más. Es que nos queda todavía bastante tema. Bueno, voy a terminar la página y con esto terminamos por ahí, sí. De todo lo que se acaba de decir, un poquito me he saltado un párrafo. El ocultismo no acepta la existencia de cualidades absolutamente malas. Son las líneas o bandas oscuras del espectro del carácter que están destinadas a desaparecer en el transcurso del tiempo a medida que el individuo evoluciona y desarrolla las correspondientes cualidades positivas. Son las líneas o bandas oscuras del espectro del carácter. Muy importante que nos demos cuenta de esto. A veces cuando tenemos una mala experiencia con alguien, ¿no? Y decimos, una mala persona, ¿cómo puede ser así alguien? Etcétera, ¿no? Y nos cuesta mucho ver la expresión de la divinidad en lo que esa persona hace, dice, o cómo se comporta, o lo que proyecta hacia ti, etcétera, ¿no? Daros cuenta de una cosa. La luz existe por sí misma.
La sombra no. La sombra necesita de la luz y de un obstáculo para existir. La luz no necesita de la sombra. Es la sombra la que depende en su existencia de la luz. La sombra no es otra cosa que luz que no ves porque hay un obstáculo delante. Pero no deja de ser luz. Quitas el obstáculo y ¿qué es lo que hay donde estaba la sombra? Luz. Es lo único que ha habido siempre, luz. ¿Sí? Eso es lo único que existe. Eso es lo único que existe. La maldad no existe. Que no significa que no haya gente mala. A ver las airas, es la proyección del obstáculo que se interpone entre esa luz divina. A ver las airas, Pero comprender esto bien claramente, Y la próxima vez que os encontréis con algún encontradizo por ahí, Sí. lo miraréis de otra forma diferente. Lo miraréis de otra forma. No sé, que me descoloque ahora mismo. Porque sacar el obstáculo Claro, cuesta. si tú ves una persona que Claro. solo ofrece sombra, pues eres tú el que tienes que ver la luz. No, simplemente hay un obstáculo. No es culpa tuya tampoco que esa persona se comporte así. No tiene por qué tener que ver contigo directamente. Simplemente hay algo en su vida, en la vida, que produce esa sombra en esa persona y esa persona se proyecta desde esa sombra. Pero que para poder estar con esa persona que irradia sombra solamente, eres tú el que tienes que ver la luz. Sí, tienes que moverte tú. Tienes que moverte tú. Sí. Sal de la sombra. Acércate a la luz. Acércate a la luz. Porque Sí. muchas veces dificulta Claro, vivir claro. con la sombra. Sí, pero eso ocurre porque a la sombra de una persona o de una situación determinada reaccionamos desde lo emocional, desde lo que nos molesta, desde lo que nos impide, desde lo que no nos gusta, desde lo que nos contraría, etcétera, que es nuestra propia sombra. Entonces, ahí tenemos el error. El error no está fuera. El error está en tu respuesta a esa sombra. ¿Sí? Tienes que aprender a responder de otra forma diferente, a estar de otra forma diferente. Estate en la luz. Comprende que eres luz, que eso también es luz, pero ahí hay un obstáculo que impide expresarse a esa luz. Exprésate tú desde la luz. ¿Sí? Eso es. Porque la sombra, si la tratamos con sombra, entonces se hace muy oscura. Entonces es la tiniebla más oscura. Entonces ya no hay... Le das poder a la sombra. Eso es. Oscureces más aún la sombra. Sí. Y te haces daño. Haces daño, le haces daño al otro, generas un agujero negro o de oscuridad en el mundo. Es como hacerlo Sí. personal. Sí, Personal, y entonces. Sí. Por eso es tan importante que aprendamos a distinguir nuestras reacciones personales y tratar de reaccionar desde lo más elevado que hayamos podido desarrollar hasta ahora en el conocimiento espiritual, el conocimiento de lo divino que hay en nosotros. ¿Sí? Responder desde ahí, no desde las tripas, que es donde respondemos casi siempre. ¿Sí? Y la liamos, siempre las complicamos, siempre nos Y muchas veces necesitas separarte de esa... Claro, de esa coge luz, distancia. ¿no? Por eso digo, Esa sal a la luz. sombra. Apártate de las sombras, sal a la luz. ¿Sí? Es como en invierno, ahora, ¿no? Que hace fresquito y tal, ¿no? Pero te pones al sol y dices, joder, qué bien se está el sol, ¿no? Cómo calienta la espalda el sol, qué gusto, ¿no? Pues sal de la sombra. Sal de la sombra. No estés metido en la sombra, que te da la humedad, que te da el frío, que te da... Ponte al sol, ¿no? Date el calorcito de la luz. Es igual, ¿sí? Pero es algo que tú tienes que hacer contigo mismo y con respecto a la situación. Tú tienes que tomar la iniciativa, no estés esperando que la otra persona cambie, que la situación cambie, que pase no sé qué, que vengan los extraterrestres, que venga... olvídate el pato. ¿Que cambie el gobierno? Cambiará. Cambia de personalidad. Hombre de poca fe. En el gobierno ninguna. Luego habla mucho de la fe. El resto del capítulo habla mucho de la fe. Pero no de esta fe. Habla de otras cosas. Entonces mirad bien esto. De todo lo que se acaba de decir, se deducirá claramente que la formación de nuestro carácter, en el sentido más amplio de la palabra, no es nada más que sacar fuera, desde los más ocultos rincones de nuestra naturaleza divina,
todas aquellas cualidades que ya están allí en forma latente y acercando de esta manera cada vez más nuestra naturaleza imperfecta a aquella divina perfección que contiene todas estas cualidades en una plenitud total, armoniosa y equilibrada. Si la formación del carácter es una ciencia, será posible hacer esto sistemáticamente y científicamente. Puede hacerse sistemáticamente porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, como resultado del conocimiento que ha sido puesto a nuestra disposición por los adeptos del ocultismo. Puede hacerse científicamente porque este desarrollo de las cualidades es un proceso natural, gobernado por leyes que son tan inmutables y fidedignas como las leyes que gobiernan el mundo físico. ¿Sí? Es decir, que todo este cambio del proceso que estamos diciendo es perfectamente posible hacerlo, sistemático y científicamente. ¿Sí? Por eso Madhava también llama ciencia de yoga a la experiencia de yoga. Si tú haces esto y esto y esto y esto, el resultado siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? Las leyes que gobiernan el funcionamiento del mundo y de la humanidad son inamovibles, son leyes universales, por lo menos en esta Kali Yuga, en esta era en la que estamos viviendo. En las siguientes eras ya se verán las leyes que pondrá el universo para el funcionamiento de todo, ¿no? Pero ahora es así. Entonces, cumple con tu deber, con el Dharma, como siempre decimos, atento a las leyes universales, ¿sí? Haz las cosas como se tienen que hacer y ya se irá dando el proceso, ¿sí? Y llegarás, acercándote más y más a esa meta, ¿sí? Y es así, es así. Lo que ocurre es que las leyes son complejas, ¿no? No es un escrito, no tenemos aquí al que trabaja en los juzgados. No es un escrito de 20 páginas y ya está, no, las leyes tienen sus cosas, ¿no? Tienen sus vivencias, tienen sus características, tienen sus cosas, ¿no? Y uno tiene que ir profundizando y profundizando y profundizando en el estudio de todo esto y en la puesta en práctica de todas esas leyes, ¿sí? Pero es ahí afuera, en la vida cotidiana, donde tienes que aplicar todo esto, ¿sí? Aquí es muy fácil hablar de la fraternidad universal y la conciencia de todos los seres, etcétera, ¿sí? Y luego cuando vas a pedir el café, ¿cómo le tratas al camarero? Que para un puto café le dices 20 cosas distintas. ¿Eh? Y encima estás trabajando un domingo por la mañana. Para darte un café caliente a ti. ¿Sí? Y como eso, 1000 cosas más. Entonces, veamos qué hacemos. Me doy cuenta de lo que le digo, lo que hago, lo que siento, lo que pienso, lo que proyecto, lo que pongo, lo que... Me doy cuenta de, tomo decisiones. Todo el tiempo. Si una cosa es aquí, el trabajo, viendo esto, leyendo, tu mente que está ahí echando humo con todas las cosas que estamos diciendo, y luego pues, cuando sales fuera y te toca comer con la suegra, bueno, a mí me toca comer todos los días con la suegra, pero encantado de la vida. Y fregar los cacharros después, también, encantado de la vida. Me gusta fregar los platos. Es una cosa que tengo devoción a la fregadera. De verdad. Sí. Cuando acabes en tu casa, y soy escrupuloso, además. El fallo también es. Poner en orden los platos de mayor a menor. sí, sabiendo cómo están las mantas, me imagino. Etcétera, ¿no? Los vasos y platos. Pero, quiero decir, si no llevamos a la vida cotidiana lo que vemos aquí, lo que estudiamos, lo que aquí, en las palabras de los maestros, hace que se mueva en nuestro mundo interno, no sirve de nada. Que quede muy bonito esto, que quede el video, joder, guay, qué bien. Hay mucha gente que me agradece, hay otra gente que me insulta, pero bueno, es igual. hay de todo. Hay de todo. A veces miro los comentarios que pone la gente en los vídeos y digo, ¿quién habrá iluminado a este? En fin, bueno. Entonces, no importa lo que pasa con el vídeo, no importa lo que hablemos aquí, lo que importa es lo que tú vives. Lo que importa es lo que tú haces y dejas de hacer en tu vida cotidiana, cómo eres y cómo te comportas y cómo vives, ¿sí? Y a dónde llevas tu propia existencia, tu trabajo en ti. Eso es lo único que verdaderamente importa. Lo demás, pues es menos.
que me halaguen o que me insulten, pues quito los insultos para que no quede feo y ya está. Hombre, por eso es el administrador de la cuenta, ¿no? Y quita lo que no te gusta y punto. Y listo. ¿O no? No hacéis lo mismo con sus vídeos. Hay que hacer eso. Hay que hacer lo mismo aquí en la mente. Hay que hacer lo mismo en la mente. Sí, igual. La mente hay que ir condicionándola y programándola y poniéndola a tu servicio. Eso es difícil, es muy difícil. Pero bueno, ahí vamos. Uno va haciendo su trabajillo, poco a poco, sí. Tenemos una muy buena oportunidad cada vez que nos sentamos a respirar, cada vez que nos colocamos quietos, parados en una postura, cada vez que nos sentamos a meditar y estamos ahí en la pura conciencia, cada vez que hacemos cualquier cosa relacionada con el desarrollo personal, con el desarrollo espiritual, tenemos la oportunidad de ir trabajando todo esto, ¿sí? Ahora, si es un pasatiempo, si es tratar de olvidarme de que he tenido bronca en el trabajo, he tenido bronca en casa, o he tenido, yo qué sé, que me han rayado el coche, o que voy a tardar 1 hora en hacer 200 metros para llegar a mi casa, pues ahí es donde te tienes que acordar. Que se te cuelan 3 portugueses delante, bueno, y yo ahí 1 hora, digo, cago en la leche. El otro día casi que se sacó la llave inglesa y tengo medio metro debajo del asiento, digo, cago en la leche, se van a enterar estos portugueses, se van a enterar. Pues si vas consiga que te grabe. No da igual. Lo hago con todo el amor del mundo. Es que no se enteran, joder. No se enteran, ¿no? Entonces, hay que sacar medio metro de llave inglesa de debajo del asiento, pues saco medio metro de llave inglesa. Hombre, que se enteren. Joder, que se enteren. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar, aparte de que ya hemos tenido bastante? Comentaré bastante cosas. Muy oportuna la charla de hoy, sabiendo las fechas que se avecinan ahora. Sí, importante. Los cuñados y demás fauna. Entonces, bueno, nos queda todavía seguir con esto, pues en enero, no sé cuándo vamos a colocar la fecha de la charla de teosofía, no sé cuándo la vamos a poder colocar. Estamos pendientes no sé si se va a hacer el grupo de formación de profesores, porque hay muy poca gente anotada todavía. Si no se hace el curso de formación de profesores, haremos un curso con chakras y conciencia a lo largo del año en varios fines de semana. Y dependiendo de cómo nos organicemos con todo eso, pues colocaremos la fecha para la teosofía en enero, dejando libres a las festividades, los reyes, y hay que estrenar los juguetes y los zapatitos, esas cosas, ¿no? Y poner luz, sí. Y desmontar el Belén. Hay que desmontar el Belén. Guardar las ovejitas y todas esas cosas, ¿no? Muy bien, bueno, pues gracias por venir. Vamos a hacer el último minuto de introspección, de silencio. Vamos a